Buenos días, continuamos con las especies arbóreas que se utilizan con bastante frecuencia en jardinería en la región de Murcia y en este caso vamos a ver una que está íntimamente ligada a la historia de la región, que es la morera. Digo íntimamente ligada a la historia de la región porque aunque es una especie que tiene su origen en Asia, se introdujo desde la época de los romanos, se introduce y ya se utiliza y se cultiva en todo el levante español. Está muy asociada a Murcia porque se utilizaba y se sigue utilizando, aunque ya es más un juego de niños que realmente algo industrial, es para la alimentación del gusano de seda. ¿De acuerdo? Durante siglos la región de Murcia ha sido uno de los mayores productores de seda del mundo. Aquí se cultivaban muchísimo gusano de seda y se utilizaban muchísimo las moreras. De ahí viene la costumbre de podar la morera y dejarla prácticamente solamente con el tronco. Eso se hacía porque el foliolo de la hoja se hace más grande conforme se van haciendo podas sucesivas. Al año siguiente el foliolo va a ser mucho más grande y va a haber más vegetación para que el gusano se alimente. Ese uso tradicional se sigue llevando hasta nuestros días. Las moreras se siguen podando de forma anual, una vez que pierden la hoja, de forma drástica. Bueno, es un poco de historia. La morera pertenece al género Moraceae, a la familia Moraceae. Como ya he dicho, tiene su origen en Asia, es un árbol caduco, pierde las hojas y no llega a medir más de 20 metros. Esas son las que crecen en su forma natural, las que crecen en jardinería no llegan ni por asomo a esa altura. Las podas sucesivas los van debilitando y al final es un problema. Actualmente se está planteando desde determinados sectores de la jardinería el dejar de podarlas tan drásticamente, porque se reduce mucho la vida útil del árbol. Para su identificación es bastante sencilla, es un árbol muy ramificado, tiene ramillas finas de una tonalidad marrón clara y sobre todo luego las hojas son hojas de limbo muy ancho, son ovadas y tienen el limbo muy ancho debido a esas sucesivas podas que se le va haciendo al árbol año tras año. Son verdes brillantes y el borde lo tienen aserrado. También tienen una característica que son hojas polimorfas. Nos vamos a encontrar hojas ovadas, que son las hojas adultas, y luego nos vamos a encontrar otras hojas que son trilobuladas, ¿de acuerdo? Que suelen coincidir con las primeras hojas, las hojas más jóvenes. En cuanto al fruto, lo estamos viendo aquí, es una polidrupa que tiene primero una tonalidad blanquecina, después se va oscureciendo, puede llegar hasta negra y es comestible. El problema de este fruto en jardinería es que es dehiscente, termina cayéndose al suelo. Entonces, normalmente debajo de las moreras, cuando es la época de la fructificación, se suele generar una zona bastante sucia y que requiere de mucha inversión en limpieza. Entonces, para solucionar ese problema, lo que se está proponiendo y lo que se está haciendo es utilizar moreras que no sean fértiles, ¿de acuerdo? De tal manera que no produzcan fruto y no produzcan este problema de suciedad de las aceras. Aquí tenemos las flores. Las flores son muy pequeñas, de una tonalidad blanquecina y que se disponen así en forma de espiga. De ahí que después desarrollen la polidrupa que hemos visto ya como mora. En cuanto a las características jardineras que tiene esta especie, pues es una especie muy introducida en la región, eh, muy habitual, sobre todo como árboles de alineación, se utilizan mucho en alineación, aunque es un árbol que luego coge un diámetro bastante considerable y eso habría que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se hacen alineaciones cerca de carreteras o cerca de edificios. También se pueden utilizar como árboles de sombra, dan una sombra bastante grande porque son bastante frondosos. En cuanto a sus tolerancias, pues va bien con el frío. El problema es cuando son demasiado jóvenes sí que pueden resentirse por las heladas, pero cuando el ejemplar es adulto no tiene problema con el frío. También tolera la sequía, aunque para que desarrolle
toda la frondosidad, necesitaríamos riegos relativamente frecuentes, porque tiene un coeficiente de especie de 0,4, no es de los más bajos que hemos visto. Una tolerancia a la salinidad de 8 a 10 decisimen por metro, o sea, no hay problema con la salinidad, pero va mal con el encharcamiento. En cuanto al mantenimiento en jardinería de esta especie, pues ya hemos visto. Los ayuntamientos, cuando llega la época, ya por el otoño, cuando llega la época de poda de la morera, pues invierte muchísimo dinero porque hay miles de ejemplares. Por ejemplo, en Murcia hay miles de ejemplares de morera. Entonces hay cuadrillas que están un mes entero podando. Pero el tema de la poda, ya lo veis aquí en la foto, ha sido siempre bastante radical. Se han cortado todas las ramas menos las principales. Eso ha generado una cicatrización sucesiva en el extremo de la rama que dejamos. Esa cicatrización ha generado lo que se ve aquí en la foto, esos engrosamientos que se conocen como cabezas de gato. Las cabezas de gato estéticamente son bastante desagradables porque dan aspecto de árbol enfermo. Entonces, debemos tratar siempre de podar sin dejar esas cabezas de gato. ¿De acuerdo? Cuando ya están establecidas en el árbol son muy difíciles de quitar porque tendríamos que dar un corte de unos 10-15 centímetros de diámetro. Le vamos a hacer todavía más daño al árbol. Para evitar en cierta manera la formación de esas cabezas de gato, lo que tenemos que hacer es dejar tirasabias. En cada rama principal que yo vaya a dejar, tengo que dejar una rama secundaria, la más alta posible, en dirección siempre vertical, para que no se produzca la cicatrización, justo en la zona de corte o en la cabeza de gato. De esta manera, aunque en la fotografía sí que se ven bien las tirasabias, la deformación sucesiva de las moreras suele producir este tipo de morera. Una morera con los troncos huecos, con una mala formación en la dirección de las ramas principales, posiblemente porque se le hayan ido dejando las tirasabias ya cuando el ejemplar era adulto. Si nosotros partimos de un ejemplar que no ha sido podado nunca, que es un ejemplar joven, nosotros podremos ir dejándole tirasabia año tras año, si esas tirasabias se irán engrosando y no dejarán esas cabezas de gato tan desagradables a la vista. Pero ya os digo de todas formas que la tendencia o yo creo que el futuro en tema del manejo de las moreras, en cuanto a reducir costes y en cuanto a salud del ejemplar, va a ser dejar de podarlas.